Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 4, séptima parte, episodio 3. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. Contexto político, social y económico del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Desmontando mitos y calumnias. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Otro factor de bloqueo a Paraguay fue dado por las altas tasas impositivas de Buenos Aires, que alzaron el costo de las importaciones y bajaron las de las exportaciones. Era caro comprar. No se ganaba nada al vender. Buenos Aires creyó que de esta manera conseguiría ahogar a Paraguay. Es por esta situación que el Dr. Francia suspendió la salida de oro y plata nacionales para los pagos a Buenos Aires y esperó estabilizar la situación en lugar de desabastecer el tesoro, y utilizó ese dinero para invertirlo en el autosustento paraguayo. Otra medida por la cual acusan de proteccionista a Francia fue la de eliminar la deuda, tanto privada como pública, prohibiendo a los comerciantes paraguayos que contrajeran deudas externas en el curso de sus negocios. El Dr. Francia sabía que la deuda impulsada fuertemente por la banca internacional era un eterno elemento de coacción externa y no podía permitirlo en el contexto de la consolidación de la independencia nacional. Definir el territorio nacional marcando presencia en todos los puntos del país. La división del territorio del Dr. Francia en estancias de la patria por todo el país era una cuestión de política estratégica. La tierra debía estar ocupada para poder hacer uso efectivo del derecho a una soberanía territorial. No se lo pudo analizar como una supresión de la propiedad privada desde la óptica marxista, ya que la propiedad privada no existía como la conocemos hoy. Las tierras habían sido repartidas desde el inicio de la colonia entre españoles para mantener los intereses de la corona bajo el sistema de la encomienda, que no era otra cosa que una especie de feudalismo basado en la explotación indígena y grandes extensiones de tierra quedaban sin utilizar y constituían latifundio. Tiene sentido que haya sido expropiado en el contexto de la independencia y puesto al servicio del combate de la escasez productiva en el naciente territorio paraguayo. Abastecer a todo el pueblo paraguayo, combatir la escasez. La autosuficiencia no era un mero capricho autárquico aristotélico, sino una necesidad. El comercio a través del río Paraná no fue libre hasta 1853. Estaba sometido a los caprichos porteños. Ninguna nación reconoció la independencia del Paraguay durante la era del Dr. Francia. El primer reconocimiento vino por parte de Brasil en 1844. Recién, en 1853, hubo reconocimiento de nuestra independencia por parte de Buenos Aires, y todo ello gracias a años de firmeza
del doctor Francia. La prioridad máxima era una sociedad que produjera alimentos y enseres utilitarios en grandes cantidades para abastecer al ejército a la brevedad posible y a toda la población. Una producción continua, ininterrumpida. Todos los paraguayos trabajaban y se quedaban con gran parte del fruto de su trabajo. El excedente se repartía a los almacenes de la patria para su redistribución y se pagaban impuestos mínimos. Como podemos ver, el modelo equilibra individualismo y colectivismo de una manera que no fue vista ni antes ni después. Este autosustento fue pilar de la independencia, y el doctor Francia no bloqueó al país, sino que fue bloqueado. No tuvo más remedio que ser autosuficiente. La otra opción era ver morir de hambre al pueblo. Francia logró que todo el país fuera rico y abundante a través de un trabajo que combinaba como un mecanismo de relojería al Estado, la población, la tierra, que a la vez era individual y colectiva. En este sentido, se ve la influencia del conde de Volney, uno de los autores de cabecera del doctor Francia. El poder de un Estado está en razón de su población, está en razón de la abundancia en la razón de la actividad del cultivo, y en razón del interés personal y directo, es decir, el espíritu de propiedad, de donde se deduce que cuanto más se acerca el cultivador a la clase pasiva de mercenario, es menor su industria y su actividad. Y, al contrario, cuanto más se acerca a la condición del propietario libre y rico, desenvuelve más fuerzas y aumenta los productos de sus campos y la riqueza general del Estado. El autor llega a esta consecuencia, que un Estado tanto es más poderoso cuando el número de sus propietarios es más grande, es decir, cuanto más dividida está en él la propiedad. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.